Bueno, buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de español. Lo que les voy a explicar ahora es cómo vamos a hacer la actividad virtual. Lo que yo quiero que ustedes hagan es un poema que nosotros en español, en literatura, llamamos soneto. ¿Qué pasa? El soneto es una creación que viene de la literatura italiana, en especial de un gran representante de esa literatura que es Petrarca. Petrarca fue el que empezó a hacer sonetos y el que incluso relacionó el soneto con determinados temas como por ejemplo el amor. Ahora, ¿qué pasó? Que más o menos por la época del Renacimiento español, en lo que nosotros llamamos el siglo de oro español, personas como Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, todos estos tipos de poetas empezaron a copiar la estructura versal de la poesía de Petrarca y crearon lo que nosotros conocemos como el soneto en español. Ahora, ¿qué es un soneto? Un soneto es un poema que tiene cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Pero antes de seguir con la explicación de que es una estrofa, de que es un cuarteto, de que es un terceto, primero debería explicarles cuáles son los conceptos básicos, primarios, que deben entender antes de poder hacer un soneto o lo que sea que tenga poesía. Lo primero que tienen que entender es qué es un verso. Un verso es, en pocas palabras, una línea en un poema. Es decir, un poema puede tener 15 versos, lo que quiere decir que tiene 15 líneas. O puede tener 16 versos, lo que quiere decir que tiene 16 líneas. ¿A qué me refiero? Las líneas son como los renglones. O sea que un poema, por ejemplo, el soneto tiene 14 renglones. Ahora, un verso se diferencia de otro simplemente porque un verso está en una línea y el otro verso está en otra línea. Ya, es eso. Hay explicaciones un poquito más difíciles de la teoría de la métrica. Por ejemplo, Belich, que es un versólogo o fue un versólogo checo muy importante que teorizó sobre la poesía española, él define el verso como una segmentación rítmica que se esparce por todo el poema. Pero ustedes no van a entender muy bien eso si no leen muchos poemas. Cuando ustedes leen una cantidad considerable de poemas, se van dando cuenta de que la poesía tiene cierto ritmo que está esparcido por todo el poema. Es decir, uno tiene cierto, como si uno estuviera cabalgando a un ritmo determinado. Ese ritmo lo determinan los versos. Ahora, hay que diferenciar los versos de las rimas porque ustedes las confunden mucho. Una rima es algo distinto a un verso. La rima es la coincidencia fonética entre dos palabras, entre el sonido de dos palabras. Por ejemplo, de frente, valiente, clarividente, exponente. Estas palabras riman porque coinciden fonéticamente con el sonido ente, ente, ente. Por eso riman. A eso es lo que nosotros llamamos las rimas consonantes. ¿Qué pasa? Pues que una rima no puede ser un verso, porque una rima necesariamente, o como mínimo, tendría que presentarse en dos versos distintos. Es decir, tendría que ser que la última palabra de un verso rimara con la última palabra de otro verso. Ya que entienden ahora estos dos conceptos, el de verso y el de rima, ahora sí podría explicarles mejor cuál es la estructura de un poema llamado soneto. Un soneto tiene cuatro estrofas, como ya lo dije. Las primeras dos estrofas son cuartetos. ¿Por qué se les llama cuartetos? Porque esas estrofas tienen cada una cuatro versos. ¿Y qué pasa? Que en un cuarteto, necesariamente para que sea un cuarteto, el primer verso tiene que rimar con el cuarto, el segundo con el tercero. Y lo mismo pasa con el cuarteto que sigue después del primero. Perdón, que tienen que haber una rima entre el primer verso con el cuarto verso y el segundo con el tercero. Eso es lo que nosotros llamamos la estructura de A, B, B, A, A, B, B, A. Ahora, los tercetos, como su palabra lo indican, son estrofas que solo tienen tres versos. ¿A qué me refiero con eso? Solo tienen tres renglones, tres líneas. ¿Y cómo riman? Las rimas de los tercetos normalmente varían. Nosotros decimos que la estructura normal es que el primero de los versos del terceto tiene que rimar con el tercero de ese mismo terceto y el segundo verso de ese tercero de ese terceto, perdón, tiene que rimar con el primer verso del terceto que sigue. ¿Me hago entender? Se mezclan entre sí. De todas formas, si ustedes no comprenden bien esa estructura,
Es solamente que miren varios ejemplos de los que yo les puse, de qué son poemas llamados sonetos y cómo son los tercetos de esos sonetos. Es solamente que ustedes miren y a partir de eso ya van entendiendo cómo es que se combinan las rimas de los tercetos. Bueno, en general lo que uno dice es que la estructura de rima de los tercetos de un soneto son C, D, C, D, C, D. ¿Sí o no? Entonces el soneto completo quedaría A, B, B, A, B, B, C, D, C, D, C, D. Y así rima todo y parece que todo fuera circular, que todo fuera cíclico, que se compaginaran las rimas. Entonces, normalmente se concibe el soneto como uno de los poemas más importantes o una estructura poética de las más importantes en el español porque parece perfecta, parece que se cierra en un círculo perfecto. Ahora les voy a leer uno de un escritor colombiano muy conocido, incluso han hecho canciones de música popular con sus poemas, que se llama Julio Flores. Y este poema se llama El Bogotano. Correcto en el vestido, por su semblante, nunca pasa una sombra de duelo insano. Así va por las calles el bogotano, siempre fino y alegre, siempre elegante. Entre amigos y damas luce el chispeante ingenio que derrocha cortés y llano, y como es un modelo de cortesano, amáis a la ligera por ser galante. Al hundirse en el lecho tras el quebranto de una noche de danzas y de emociones, se apodera de su alma cruel desencanto y mira, entristecido, por los rincones del oscuro cerebro vagar en tanto deshonradas y mustias sus ilusiones. Eso es todo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Miren los ejemplos que yo les puse, léanlos bien y a partir de esos ejemplos ustedes crean sus propios sonetos con rima consonante.